Papá, creo, creo que ya puedo ver las luces. Espera. ¡Oh, mierda! Silencio. La llamada terminó. Y nadie volvió a escuchar su voz. 2 palabras. Eso fue todo. 2 palabras que, 18 años después, siguen sin tener una explicación definitiva. Porque aquella madrugada, un joven que de apenas 19 años hablaba por teléfono con sus padres. Sabían que él estaba perdido. Intentaban ayudarlo. Y mientras caminaba hacia ellos, simplemente desapareció. Sin un grito más, sin otra llamada, sin ni siquiera una despedida, como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Hay casos que terminan con un arresto. Otros terminan con una confesión. Pero existen expedientes que ni en el paso del tiempo han logrado cerrar. Casos en los que hay testigos, hay evidencia, existen llamadas, hay horas de búsquedas. Y aún así, nadie ha podido responder la pregunta más importante. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y antes de continuar, quiero pedirte algo. No veas este video como si fuera una simple historia. Quiero que prestes mucha atención a cada detalle, a cada decisión, a cada minuto. Porque este caso, los detalles son lo único que tenemos. Y tal vez, al final de este expediente, tu conclusión sea muy diferente a la mía. Hoy, abriremos uno de los casos de desaparición más concertantes de Estados Unidos. El expediente de Brandon Swanson. Para entender lo que pasó esa noche, primero hay que entender quién era Brandon. Porque cuando una persona desaparece, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Tenía motivos para irse? Y en el caso de Brandon, todo apunta a que no. Brandon Swanson tenía 19 años. Era estudiante universitario, muy joven. Quienes lo conocían lo describían como un joven tranquilo, responsable, sociable, con muchísimos planes a futuro. Pero no existen indicios confirmados de que estuviera huyendo de algo, ni de que estuviera manifestando intenciones de desaparecer. Pero esa noche, como muchos jóvenes de su edad, había salido afuera a reunirse con unos amigos. Nada fuera de lo normal. Nada quisiera pensar que sería la última vez que alguien lo vería. Pero hay algo diferente en este caso. Muy diferente. La mayoría de las personas desaparecidas desaparecen sin que nadie sepa qué pasó. Pero Brandon, no. Él estuvo hablando con sus padres mientras él desaparecía. Y eso cambia por completo este expediente. Porque no estamos reconstruyendo una noche a partir de suposiciones. Estamos reconstruyendo los últimos minutos de su vida conocida, casi paso a paso. Y aún así, el final sigue siendo un misterio. La pregunta aquí es, ¿cómo puede desaparecer alguien mientras está hablando por teléfono? Esa noche, todo comenzó con un auto atascado y una llamada que parecía no tener nada extraordinario. Pero, con el paso de los minutos, cada decisión, cada paso y cada palabra acercarían a Brandon a un destino que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Era la madrugada del 14 de mayo del 2008. Una hora antes. Todo había sido completamente normal. Brandon había asistido a una reunión con amigos en la pequeña localidad de Lind, en el estado de Minnesota. Como muchos estudiantes universitarios, había pasado la noche conviviendo, riendo, platicando, sin imaginar que esa sería la última vez que alguien lo vería con vida. O al menos, la última vez que alguien podría confirmar en dónde estaba. Cuando decidió regresar a casa, el camino parecía sencillo. Apenas un trayecto de poco más de 40 kilómetros, un recorrido que, en condiciones normales, no representaba ningún problema. Pero esa noche, cometió un pequeño error.
Uno que con el paso de las horas se convertiría en el principio de uno de los mayores misterios de Estados Unidos. En algún momento del trayecto, Brandon tomó un camino equivocado. No existe evidencia de que lo haya hecho intencionalmente. Lo más probable es que simplemente se desorientara entre las carreteras rurales. Y eso era más fácil de lo que parece. Hablamos de caminos oscuros, sin iluminación, rodeados de campos de cultivo y con muy pocas señales. Y casi ningún tráfico durante la madrugada. Cuando se dio cuenta que estaba perdido, intentó dar la vuelta. Pero un automóvil terminó atascado en la zanja al lado del camino. No hubo un choque violento. No hay indicios confirmados de una colisión grave. El vehículo simplemente ya no podía salir por sus propios medios. Y fue en ese momento cuando tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de haber llamado una grúa, en lugar de llamar a la policía, Brandon decidió llamarle a dos personas en las que más confiaba: sus padres. Al otro lado de la línea contestaron Brian y Annette Swanson. Hello? Era tarde, pero, como haría cualquier padre, salieron de inmediato para apoyar a su hijo. Brandon les explicó que su auto había quedado atascado. Les dijo que creía saber exactamente en dónde se encontraba. Mencionó que podía ver las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Estaba convencido de que era la localidad de Lind, y eso significaba que sus padres podrían llegar rápido hasta él. Pero había un problema. Y ese pequeño detalle cambiaría por completo el rumbo de la búsqueda. Mientras sus padres conducían hacia el lugar que Brandon les describía, no lograban encontrarlo. Pasaban los minutos y no había rastro de automóvil, ninguna luz, ningún vehículo, nada. Entonces comenzaron a hacer algo muy simple, pero que resulta casi desesperante de imaginar. Se llamaban constantemente. ¿Nos ves? No. ¿Y ahora? No, tampoco. ¿Ves nuestras luces? No, pero sí veo las del pueblo. Era como si los dos estuvieran en lugares diferentes, pero ninguno de ellos lo sabía. Brandon estaba absolutamente convencido de que sabía en dónde estaba. Sus padres también, y ambas cosas no podían ser ciertas al mismo tiempo. Los minutos se convirtieron en casi una hora de llamada. Una hora en la que Brandon decidió hacer algo que en ese momento parecía tener sentido. Le dijo a sus padres que dejaría el automóvil atrás y que caminaría hasta donde creía que estaban las luces del pueblo. Pensó que llegaría más rápido. Pensó que todo terminaría en cuestión de minutos. Pero cada paso que daba lo alejaría más de las respuestas y lo acercaba al momento en el que se convertiría este caso en un misterio que hasta hoy sigue sin resolver. Hay algo que hace que este caso sea diferente a casi cualquier otra desaparición. No estamos hablando de los últimos minutos de Brandon basándonos en suposiciones. Sabemos que estaba vivo, sabemos que estaba caminando y sabemos que durante casi 47 minutos estuvo hablando con su padre. Imagina esto por un momento. Son las 2 de la mañana. Te encuentras solo. No hay luces. No hay casa cerca. No hay otros automóviles pasando. Solo hay campos y oscuridad. Y al otro lado del teléfono, tu padre o tu madre, un amigo, quien sea, intenta encontrarte. Pero cada minuto que pasa parece que estás más lejos. Mientras avanzaba, Brandon continuaba hablando con su padre. La conversación era tranquila. No hay indicios de que estuviera asustado. No mencionó que alguien lo siguiera. No dijo que hubiera escuchado voces. No describió ninguna situación extraña. Eso es importante. Porque cuando hoy se habla de este caso, han surgido todo tipo de teorías.
Pero los hechos confirmados nos dicen algo muy distinto. Hasta este momento, Brandon pensaba que simplemente estaba caminando hacia el lugar correcto, y sin saberlo, había cometido un error fatal. Creía estar cerca de una población, pero más tarde, la investigación concluiría que había identificado mal su ubicación. Las luces que veía a lo lejos no eran el pueblo que él imaginaba, y eso significa que, en realidad, estaba caminando a una dirección distinta a las que sus padres estaban buscando. Mientras que sus padres recorrían una carretera, Brandon avanzaba hacia los campos, y cada paso que daba los separaba más de ellos. Y lo peor es que nadie lo sabía. Después de casi 47 minutos de llamada, ocurrió algo. No sabemos qué con exactitud. No hay video, no hay testigos, no existe nada. Solo existe la palabra que escuchó su padre. Y de pronto, Brandon dijo: ¡Oh, mierda! Y la llamada se cortó. Silencio. Su padre esperó. Pensó que la señal había fallado. Lo llamó de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Y después, ya no hubo respuesta. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto confirmado con Brandon Swanson. Ponte en el lugar de sus padres. Hace apenas unos segundos estaba hablando con su hijo, y ahora lo único que escuchas es el silencio. Él se preguntaba: ¿se habrá caído? ¿Se habrá lastimado? ¿Se habrá quedado sin batería? ¿O habrá ocurrido algo peor? Esa noche, nadie tenía las respuestas. Y 18 años después, muchas de esas preguntas siguen abiertas. Lo que ocurrió después fue una carrera contra el tiempo, mientras sus padres lo buscaban desesperadamente. El sol comenzaba a salir, y con la luz del día llegarían los primeros hallazgos, pero también las primeras contradicciones, porque en el lugar donde apareció su automóvil no era donde Brandon creía estar, y ese descubrimiento cambiaría toda la investigación. La mayoría de las desapariciones se vuelven más difíciles de resolver con el paso del tiempo, pero en el caso de Brandon, el misterio comenzó a crecer desde la mañana siguiente. Sus padres, después de pasar horas buscándolo durante la madrugada, decidieron llamar a las autoridades. Lo que en un principio parecía ser un joven perdido, comenzaba a convertirse en un caso de persona desaparecida, y nadie imaginaba lo complicado que sería. Horas más tarde, el automóvil de Brandon fue localizado. Y sí, estaba donde lo había dicho, pero al mismo tiempo, no estaba donde él creía estar. Y esa diferencia es fundamental. Durante la llamada, Brandon estaba convencido de encontrarse cerca de la localidad de Lynn. Sin embargo, cuando los investigadores ubicaron su vehículo, descubrieron que en realidad se encontraban a varios kilómetros al norte, cerca de la pequeña comunidad de Taunton. No era un pequeño error. Significaba que toda la búsqueda de esa madrugada se había realizado en el lugar equivocado. Mientras que sus padres lo buscaban en una dirección, Brandon había estado en otra. Y para cuando descubrieron esa confusión, ya habían pasado horas. A partir del automóvil, los investigadores comenzaron a seguir las pocas pistas disponibles. Encontraron huellas. Todo indicaba que Brandon había salido del vehículo y había comenzado a caminar. Las marcas de sus zapatos atravesaban campos, cruzaban cercas y se dirigía hacia un área de vegetación más densa. En algún punto, los rastros llegaban hasta las inmediaciones de un pequeño arroyo, conocido como el Yellow Medicine River. Los investigadores consideraron que en la oscuridad, Brandon podría no haber visto el desnivel del terreno de agua. Pero era solo una hipótesis, no una conclusión, porque al otro lado del arroyo, las huellas continuaban. Eso significaba
que al menos según la evidencia disponible, había logrado cruzar, y a partir de ese momento, el rastro desaparecía, como si la tierra se lo hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Participaron equipos especializados, perros, helicópteros, voluntarios. Se registraron campos, zanjas, bosques, ríos, granjas y cientos de hectáreas de terrenos. Pero el resultado fue el mismo. Ningún rastro de Brandon, ni su teléfono, ni su ropa, ni su mochila, ni una sola pertenencia personal. Es como si hubiera desaparecido por completo, y con el paso de los años, la investigación nunca se cerró. La familia de Brandon ha continuado buscándolo. En la actualidad, se han organizado nuevos operativos. Se han revisado áreas que antes no podían inspeccionarse debido a la vegetación o a las condiciones del terreno. Pero, hasta el día de hoy, no existe una respuesta confirmada, y eso es lo que hace que este caso sea desconcertante. No falta interés, no faltaron recursos, no faltaron personas dispuestas a buscar. Lo que faltó fue una pista definitiva. Y cuando la evidencia se detiene, comienzan las preguntas. ¿Pudo sufrir algún accidente que aún no ha sido descubierto? ¿Se desorientó por completo en medio de la oscuridad? ¿O quizá existe otra explicación que todavía nadie ha podido demostrar? Las preguntas que te acabo de hacer, si me preguntas a mí, yo no creo en esas tonterías. Para mí algo que no conocemos es lo que se lo llevó. Me gustaría saber tú qué opinas en los comentarios. A veces, las teorías pueden ayudarnos a entender el caso, pero nunca deben reemplazar a los hechos. Y en el caso de Brandon Swanson, los hechos siguen dejando más preguntas que respuestas. Han pasado años y el caso de Brandon sigue abierto. No hay una respuesta oficial, no hay una respuesta detenida, no existe evidencia que permita afirmar con certeza qué ocurrió después de aquellas dos palabras. Pero cuando los hechos se detienen, comienzan las hipótesis, y es importante recordar algo. Lo que vamos a analizar a continuación son las principales teorías planteadas a lo largo de los años. No son hechos confirmados, son posibilidades que han sido descubiertas por investigadores, medios y personas que han seguido el caso. Y tal vez eso es lo que hace que este caso siga resultando tan inquietante. No fue una desaparición en medio del océano, no fue una selva, no ocurrió en una guerra, ocurrió en una llamada telefónica. Sus padres estaban escuchando su voz a solo minutos de distancia, y aún así, nunca pudo llegar hasta él. Hay algo profundamente humano en esta historia. Imaginar a un padre manejando de noche, intentando encontrar a su hijo, sin saber que cada minuto que pasaba los esperaba más. Y quizá esa sea la parte más dolorosa de todo este expediente, el no saber, el no tener una respuesta, no poder decirle a tu familia qué fue lo que realmente ocurrió. Si algo nos enseña este caso de Brandon Swanson, es que a veces los misterios más grandes no necesitan esconderse en lugares alejanos. A veces basta con una carretera solitaria, una decisión equivocada y una llamada que termina demasiado pronto. Si algún día este caso llega a resolverse, no cambiará el hecho de que durante años una familia ha vivido con la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente esa noche? Y ahora quiero saber tu opinión. Después de escuchar todo este expediente, ¿cuál crees que sea la teoría más probable? Te leo en los comentarios, porque en este canal las preguntas también forman parte de la investigación. Yo soy Iván y este expediente queda archivado.